Durante años, en una zona boscosa del Cerro de Monserrate, a plena vista de Bogotá, una vivienda improvisada ocultó lo impensable. Cuerpos enterrados a pocos metros de donde su habitante dormía cada noche. Mujeres jóvenes, muchas atrapadas por las sustancias prohibidas y la calle, desaparecían sin dejar rastro mientras él bajaba y subía como un reciclador más, invisible entre la miseria. Nadie sospechaba que allí se escondía algo mucho más grave, hasta que los ladridos insistentes de un perro y su obstinación por escarbar en la tierra obligaron a mirar donde nadie quería mirar, destapando así un horror que llevaba años enterrado. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del true crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y nos escuches. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal. Y antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. Freddy Armando Valencia Vargas nació en 1982 en la localidad de Kennedy, ubicada al sur de Bogotá, Colombia. Creció en un hogar conformado por su padre, su madre y su hermana. Durante sus primeros años, la estabilidad económica dependía del trabajo de su padre, quien se desempeñaba como taxista y era el principal sostén del hogar. Esa aparente estabilidad se quebró cuando Freddy tenía apenas 6 años. Su padre decidió abandonar a la familia para iniciar una nueva relación con otra mujer, desligándose por completo de sus responsabilidades como padre. Tras la partida del padre, fue la madre quien asumió sola la crianza y manutención de Freddy y su hermana. En el ámbito escolar, Freddy demostraba ser un estudiante destacado, especialmente en asignaturas como física y matemáticas. Académicamente no presentaba dificultades, por el contrario, mostraba aptitudes sobresalientes. Sin embargo, sus docentes notaban en él comportamientos preocupantes relacionados con la agresividad. Debido a estos episodios, recomendaron que recibiera atención psicológica. A raíz de esta sugerencia profesional, Freddy comenzó a practicar artes marciales y posteriormente se integró al equipo de boxeo de su institución educativa. En estas disciplinas mostró habilidades notables y llegó a ganar varias competencias, canalizando parte de su conducta impulsiva en el deporte. Durante su niñez, también experimentó episodios de acoso escolar. Según relató años después en una entrevista concedida a un medio colombiano, sufría burlas por su apariencia física. Aseguró que quienes más lo hostigaban eran sus compañeras. Recordó en particular un hecho ocurrido cuando tenía 8 años. Un grupo de niñas le bajaron los pantalones frente a otros estudiantes y se burlaron de él. Freddy afirmó que ese episodio marcó profundamente su vida. Dijo que jamás pudo olvidarlo y que, a partir de entonces, comenzó a desarrollar un fuerte resentimiento hacia las mujeres. Según su propio testimonio, ese sentimiento de odio se mantuvo presente con el paso de los años. Después de finalizar el colegio, Freddy ingresó a la Universidad Inca para estudiar ingeniería industrial. Alcanzó a cursar 4 semestres de la carrera. En ese periodo también sostuvo una relación sentimental con una joven de edad similar a la suya. Sin embargo, su vida volvió a fracturarse cuando su madre falleció a causa de una enfermedad. Tras esa pérdida, Freddy decidió mudarse a vivir cerca de su padre. De acuerdo con su propio testimonio, fue a los 19 años cuando aseguró haber perdido completamente el sentido de su existencia. Fue entonces cuando abandonó la vida convencional y terminó viviendo en la calle. En esa etapa, comenzó a cometer delitos para sobrevivir. Se alimentaba de residuos encontrados en basureros y aumentó considerablemente su consumo de sustancias prohibidas, sin importar el tipo de estas. En medio de su situación de calle, Freddy improvisó una vivienda rudimentaria en la zona boscosa del Cerro de Monserrate. Construyó un cambuche, como se le llamaba en el lugar, utilizando materiales de desecho.
Las autoridades en varias ocasiones destruyeron esa estructura, pero él volvía a levantarla una y otra vez. Explicó que su decisión de aislarse en ese lugar estuvo relacionada con una operación de apéndice que lo obligó a utilizar una bolsa de colostomía durante aproximadamente un año. Según relató, el olor que desprendía esta condición generaba incomodidad en las personas a su alrededor, por lo que optó por alejarse y establecerse en un sitio apartado. Para subsistir, se dedicaba al reciclaje en las calles cercanas a Monserrate. También robaba bolsos, prendas femeninas, maquillaje y joyas. Estos objetos no solo los acumulaba, sino que los utilizaba como forma de intercambio con mujeres a quienes llevaba hasta su cambuche. Testigos afirmaron que casi a diario descendía desde Monserrate hacia la conocida calle del Bronx, ubicada cerca de la Plaza de los Mártires, un sector reconocido en Bogotá como uno de los principales focos de expendio y consumo de estupefacientes. Allí buscaba dinero, sustancias ilícitas y mujeres con problemas de adicción. Freddy se acercaba principalmente a trabajadoras sexuales o mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas de ellas consumidoras de sustancias ilícitas, y las persuadía para que lo acompañaran hasta su cambuche. Les ofrecía comida, ropa u objetos de valor a cambio de placer sexual. Su labor como reciclador le permitía pasar desapercibido mientras observaba y seleccionaba a sus posibles víctimas. Según su posterior confesión, esta dinámica se repitió hasta 17 veces a lo largo de un periodo aproximado de 10 años. En noviembre de 2015, comenzó a destaparse lo que hasta entonces permanecía oculto en la zona boscosa de Monserrate. Una familia en condición de calle, compuesta por 4 personas y acompañada por un perro, buscaba un lugar donde pasar la noche. En ese recorrido conocieron a Freddy, quien les ofreció espacio para quedarse en lo que afirmaba era su terreno. A cambio les pidió 5.000 pesos colombianos, una suma equivalente a poco más de $1 estadounidense. La familia aceptó y se instaló allí. Lo que Freddy no anticipó fue que el perro que los acompañaba sería determinante. El animal comenzó a ladrar con insistencia y a escarbar en un basural cercano. La conducta del perro incomodó a Freddy, quien incluso amenazó al dueño con matarlo si no lo amarraba. Aprovechando una ausencia de Freddy, el propietario del perro decidió revisar el sitio donde el animal insistía en escarbar. Al remover los desechos, encontró restos humanos. El 28 de noviembre de 2015, alrededor del mediodía, la policía de Bogotá recibió una llamada telefónica alertando sobre la presencia de restos humanos en la zona boscosa del Cerro de Monserrate. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un cuerpo envuelto en material negro, en avanzado estado de descomposición, a una distancia aproximada de 2 o 3 metros del cambuche de Freddy. Durante la inspección, también hallaron varios galones plásticos con agua potable, además de maletas grandes que contenían ropa interior femenina, prendas de mujer y diversos accesorios. Estos elementos levantaron sospechas sobre la posible existencia de más víctimas. La Fiscalía autorizó acordonar el área y se emitió orden de captura contra Freddy. El 29 de noviembre de 2015, en horas de la noche, fue detenido en el centro de Bogotá. Tras su captura, confesó que en ese terreno había más cuerpos enterrados. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Durante 15 días de labores de inspección, las autoridades recuperaron 11 cadáveres, 10 mujeres y un hombre. De acuerdo con las investigaciones y la propia declaración de Freddy, acudía al Bronx para identificar mujeres vulnerables, principalmente trabajadoras sexuales entre 20 y 30 años, que se encontraban alejadas de sus familias y sin recursos económicos. Elaboraba un discurso convincente para atraerlas hasta su cambuche, prometiéndoles comida, ropa u objetos de valor. Una vez allí, si se negaban a mantener relaciones sexuales, las atacaba. Las asfixiaba o estrangulaba y luego las enterraba bajo capas de basura a pocos metros de su vivienda improvisada.
Los exámenes forenses revelaron fracturas múltiples en los cuerpos, evidenciando un alto grado de violencia. Además, se hallaron indicios de necrofilia. Freddy confesó que en varias ocasiones mantenía los cadáveres durante algunos días en su cambuche antes de enterrarlos, y que sostenía relaciones sexuales con ellos. Los expertos señalaron patrones similares entre las víctimas. Estaban desnudas de la cintura para abajo, amarradas, golpeadas y parcialmente desmembradas. La identificación fue compleja debido al avanzado estado de descomposición y a la falta de vínculos familiares claros. Según las autoridades, los crímenes habrían comenzado en 2011 y la última víctima fue ultimada a inicios de noviembre de 2015, pocas semanas antes de su captura. La identificación de los cuerpos fue uno de los mayores desafíos para las autoridades. Debido al avanzado estado de descomposición, fue necesario realizar estudios de ADN coordinados por el equipo de medicina legal. Freddy declaró que no conocía los nombres de las mujeres. Afirmó que solo las reconocía por sus rasgos físicos y al mostrarle fotografías logró señalar a varias. Entre las víctimas identificadas se encontraba María del Pilar Rincón, de 26 años, quien se había distanciado de su familia desde los 13. Otra de ellas fue Adriana Porras Cruz, quien tenía alrededor de 30 años al momento de su muerte. La madre de Adriana la describió en una entrevista para una revista de Bogotá como una joven brillante, con facilidad para el álgebra. A los 14 años comenzó a consumir marihuana, y su adicción fue escalando progresivamente hasta terminar viviendo en la calle durante aproximadamente una década. Su familia intentó ayudarla en múltiples ocasiones, incluso ingresándola en centros de rehabilitación. La última vez que la vieron fue en diciembre de 2010, cuando se encontraba en una de estas instituciones. Semanas después escapó. En mayo de 2011, el Día de la Madre, se comunicó con su mamá para felicitarla. Se presume que fue una de las primeras víctimas de Freddy y pudo ser identificada por un tatuaje en su brazo. También fue reconocida Sonia Martínez Uribe. Su madre contó que comenzó a consumir estupefacientes a los 17 años, después de convertirse en madre y sufrir violencia física por parte de su pareja. La última vez que se supo de ella fue el 28 de diciembre de 2014, fecha en que fue reportada como desaparecida. Otra víctima fue Jessica Lorena Portillo, desaparecida el 13 de febrero de 2013. Tenía 31 años, 2 hijos y aunque consumía sustancias prohibidas, no vivía en la calle. Solía regresar a casa todos los días hasta que una tarde no volvió. A la lista se sumó Lady Penilla, de 21 años y madre de 2 hijos, también consumidora habitual de estupefacientes. Su madre la describió como una mujer bondadosa que trabajaba en las calles para alimentar a sus pequeños. Desapareció en junio de 2015. Los cuerpos de estas mujeres, junto a los de Judy Lara, Sandra Acosta y 3 mujeres más, fueron hallados en una fosa común a aproximadamente 1 metro del cambuche, cubiertos con capas de piedra. Estaban en posición fetal, encima de sus prendas. Se cree que Freddy utilizaba este método para disminuir el olor, aprovechando su experiencia como reciclador. Los especialistas que analizaron su conducta concluyeron que Freddy encajaba en el perfil de un psicópata con necesidad de control extremo. Era descrito como frío, violento, egoísta y profundamente resentido. De acuerdo con los expertos, el hecho de mantener los cuerpos cerca de su vivienda respondía a una necesidad de dominio y posesión, como si conservara trofeos al alcance de su entorno inmediato. El caso generó conmoción tanto en Colombia como en otros países, y fue comparado con otros homicidas seriales del país. Durante el proceso judicial, su defensa intentó declararlo mentalmente incompetente. Sin embargo, los psicólogos determinaron que padecía un trastorno de personalidad antisocial acompañado de conducta criminal serial, pero que su estado mental era plenamente consciente. Sabía lo que hacía y comprendía la gravedad de sus actos. Fue catalogado como psicópata sexual. De los cuerpos recuperados, 10 pudieron ser identificados plenamente. Con base en ello, la Fiscalía lo acusó formalmente de 10 homicidios y 10 cargos por acceso carnal violento.
El primer juicio se realizó en 2016 por el asesinato y violación de María del Pilar Rincón. Fue declarado culpable del homicidio, pero recibió una condena inicial de apenas 9 años. El cargo de acceso carnal violento fue desestimado debido a que Freddy aseguró que las relaciones fueron consentidas. La Fiscalía apeló la decisión. Posteriormente se corrigió la pena y se añadieron 9 años más, sumando un total de 18. El juzgado ofreció disculpas públicas al reconocer que la condena inicial había sido mal calculada. En un segundo proceso judicial, relacionado con las demás víctimas, volvió a ser hallado culpable únicamente por homicidio y no por delitos sexuales. Las familias esperaban la pena máxima de 60 años en Colombia, pero el tribunal impuso una condena total de 36 años. La Fiscalía solicitó nuevamente la revisión de la sentencia, argumentando que existían pruebas contundentes de abuso sexual, las lesiones en los cuerpos, la condición semidesnuda y la forma en que fueron enterradas. Sin embargo, en octubre de 2020, Freddy fue absuelto definitivamente de todos los cargos por acceso carnal violento. Actualmente permanece recluido en la penitenciaría La Picota, al sur de Bogotá, cumpliendo su condena de 36 años. De haber sido condenado por los delitos sexuales, se le habrían sumado entre 12 y 25 años adicionales. Si cumple la pena y accede a beneficios legales, podría recuperar la libertad alrededor de los 60 años. Expertos advierten que existe alto riesgo de reincidencia. Además, persisten interrogantes: el número real de víctimas, el motivo del asesinato del hombre hallado entre los cuerpos y la identidad de las mujeres que aún no han sido identificadas. 11 cuerpos enterrados a pocos metros de donde dormía no fueron suficientes para reflejar toda la dimensión del daño que Freddy Valencia causó durante años. Se aprovechó de mujeres marcadas por la adicción, la pobreza y el abandono, utilizó el engaño como anzuelo y la violencia como método, repitiendo el mismo patrón hasta convertir un cambuche en Monserrate en una fosa común. Aunque fue condenado, las absoluciones por los delitos sexuales y las penas que muchos consideran insuficientes dejaron una herida abierta en las familias, que no solo enfrentan la pérdida irreparable, sino también la sensación de que la justicia no alcanzó a abarcar completamente la brutalidad de lo ocurrido, mientras siguen pendientes preguntas sobre cuántas víctimas más pudieron quedar en el olvido. Gracias por acompañarme en este caso. Si quieres seguir conociendo más historias criminales de la vida real, suscríbete, déjame tu me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan estas historias. Nos vemos en el próximo caso.